Tenemos que dar una información luctuosa. Nos unimos al dolor que embarga a la familia Piera, ya que la hermana de Nuria Piera, Sonia Piera, falleció, acaba de fallecer, luego de batallar contra un cáncer de pulmón. Wow. Cáncer de pulmón que la tenía aquejaba y lamentablemente el día de hoy ha fallecido. Todo el que está vinculado al tema de la comunicación conoce la estrecha relación entre Nuria Piera, Su única hermana, y su hermana Sonia, prácticamente personas inseparables. Por tanto, desde aquí, desde Abriendo la Mañana, nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno, nuestro sentido pésame para la productora Nuria Piera. Lamentamos su pérdida. Bueno, bienvenido, damos la bienvenida al diputado Elías Matos. Elías Matos es vicepresidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y participa en otras comisiones. Hago referencia a esa comisión por lo importante del tema, por el poco conocimiento que la gente tiene sobre el mismo, y quisiera comenzar por ahí. Bienvenido a Abriendo la Mañana, Elías. Y el tiempo que tiene eso en el Congreso. Sí, sí. Gracias, Dari, Susi, Andrés, Luis José. Agradecido de estar con ustedes abriendo la mañana en este espacio. Muy bien. Quisiéramos iniciar por ahí. Primero hablar un poquito de tu trayectoria, porque tú tienes características especiales que probablemente no tienen otros legisladores. Tú fuiste regidor, diputado, pero tiene una historia de que has sido regidor en varias localidades, que yo creo que pocos políticos tienen esa... Muy poco debe ser. o por no decir, yo no he escuchado otro que tenga esa... para que nos haga un poquito de tu trayectoria política y cómo llegas aquí al Distrito Nacional. Así es, Dari. Yo soy nativo de Salinas de Barahona, Matos Félix. Esos apellidos, cuando ustedes lo escuchen, no hay forma de que no sea de esa zona del sur. Y me tocó ser en 2010, 2016, regidor en ese momento por el antiguo PRD, cuando éramos los que emigramos luego en el 2015 al PRM, en ese momento por el PRD, fui regidor en esa zona que don Luis José conoce muy bien, porque nos divide solamente la carretera internacional, la que va a Duvergé, de la provincia del cual usted fue diputado y también senador. Y 2010, 2016, regidor en Salinas, 7 o 8 mil habitantes, orgulloso de ser nativo de ese pueblo de Barahona. Y entonces luego cambiamos al Distrito Nacional. Imagínate salir de 7 o 8 mil habitantes a 1 millón y tanto habitantes que tiene el Distrito Nacional. Y así es, fue muy interesante. Entonces, regidor por la circunscripción número 1. ¿En qué periodo? 2016-2020. Es decir, 6 años después te conviertes en regidor del Distrito Nacional. Así es. Y 4 años después diputado por el Distrito Nacional. Sí, ahora. No, reciente. Sí. ¿Cuántos periodos de regidor tú hiciste? 1. 2. Uno en Barahona, Salinas. Y uno aquí. Pues claro, entonces 4 años después, diputado. Pero en la reforma constitucional él salió premiado. Ajá. Sí, porque le toca 6. 2 años más. 2 años más. Claro, Ya claro. le dimos 2 años más de salario. 2016, 2006, 2000. Ese periodo, efectivamente, como dice don Luis y Andrés, 2010-2016, una gran experiencia en Salinas. Nosotros hemos diputado, nos quitan, a nosotros son 4, a ustedes le metimos 6. Elías, te cuento que, Luis, brevemente, que después nos quitaron unos meses en el segundo periodo como regidor en el distrito, porque fue 3 años y 8 meses. Hubo una discusión ahí también. Elías, hablar de la Comisión de Ordenamiento Territorial es una comisión, un tema que se está discutiendo hace muchos años. ¿Qué se ha avanzado? Y si tú puedes explicar brevemente qué procura esta ley de ordenamiento territorial. Bien, Dari, el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, es sometido por el senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de la Cruz, y también por el senador de San Juan, Félix Bautista. La Cámara, ambas cámaras, apoderan una comisión bicameral para su estudio. Pero este proyecto viene desde 2005 en el Congreso, tiene casi 2 décadas allí. Sí. Y entonces la comisión bicameral la preside Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional,
y un servidor como vicepresidente por parte de la Cámara de Diputados y otros colegas, importantes colegas, diputados y senadores. El objeto de este proyecto de ley procura establecer, este anteproyecto en este momento, procura establecer como el marco regulatorio de las políticas de planificación, sobre todo, de los municipios y de toda la organización del suelo territorial, asentamientos humanos y demás. Nosotros tenemos ya, esto inició el año pasado, el estudio en la comisión, ya la llevamos a un 70% en estudio de la comisión. Hay un interés importante por parte del liderazgo tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, el presidente Alfredo Pacheco y don Eduardo Estrella, porque el país pronto pueda tener un proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Aquí hay importantes artículos que, por ejemplo... Eso te iba a preguntar, ¿qué elementos tú puedes identificar como determinantes dentro del marco de esa norma? Neurálgico. Bien, Dari, y qué bueno que conoces mucho de la parte municipal, de asuntos municipales. Esto procura que cada municipio del país tenga un plan de ordenamiento territorial de su territorio. Por ejemplo, yo te puedo decir que solamente 2 municipios en el país, en el caso del Distrito Nacional y Santiago, tienen su plan de ordenamiento territorial, donde allí se establece cuál es la clasificación del suelo y la calificación del suelo. La clasificación, son dos cosas distintas para que no cuál es el suelo urbanizable y el no urbanizable. Y la calificación, cuál es el suelo, por ejemplo, donde podemos, el suelo que se puede hacer una estructura como esta, una edificación. Y entonces en el país no podemos continuar teniendo, sin identificar cuál es la vocación del suelo, cuál es la vocación del suelo turístico. Por ejemplo, se habla en Pedernales ahora de un proyecto de 3.000 habitaciones, ese suelo de Bahía de las Águilas con vocación turística. Pero ¿cuál es el área? Y por ejemplo lo tenemos en la zona de Independencia y Bauruco, ¿cuál es el parque nacional? ¿Dónde se puede construir y dónde no? Exacto. ¿Cuál es un área protegida? ¿Dónde están las áreas verdes? Siempre pensando en proteger el medio ambiente, es lo que procura. Estas clasificaciones de áreas protegidas y demás caen dentro de lo no urbanizable, porque veo que en declaraciones suyas hablaba de que la clasificación del suelo precisamente está entre lo urbanizable, como también nos señala ahora en esta entrevista, y los que pueden servir para otros proyectos de desarrollo. ¿Cuáles serían esos otros proyectos de desarrollo? ¿Serían temas turísticos o qué se hace con el suelo no urbanizable? Efectivamente, fíjate, el órgano rector de esta ley sería el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero intervienen otros ministerios, porque está Medio Ambiente y Recursos Naturales, está el Ministerio de Turismo, está Energía y Minas, está el Ministerio de Agricultura y los ayuntamientos, que son los que entonces aprueban mediante el Consejo de Regidores ese plan de ordenamiento territorial que en este proyecto se le establece como un plazo de 2 años, si se aprobaría así, porque es lo que dice la propuesta en este momento. Entonces, en ese plan de ordenamiento territorial de cada municipio, entonces es que va a establecer cuál es el suelo con vocación agrícola. Ok, perfecto. Y ahí están las leyes del Ministerio de Agricultura. Imagínate, hay un suelo con vocación agrícola que construyen una casa, o hacen vivienda, o un residencial. Entonces, no solamente en la calificación de ese suelo para esa edificación, sino que para qué se puede producir en ese suelo, si producción de 1 año, como existen la de arroz y otras, o de varias cosechas al año. Pero ¿cuál es el suelo? Por ejemplo, yo les decía que soy de Salinas de Barahona, que es un recurso minero de minería no metálica, sal y yeso, que ustedes la conocen, claro, decía Dari que Andrés la conoce bien. Sí, no, ese ahí, esos terreros acaban con esa mina. Ay, Dios mío, Dari. Entonces, ¿cuál es la vocación de ese terreno, de ese territorio? Terrero, Dari, que es un recurso... Entre terrero y el que aspiraba a presidente, que es terrero también. Un recurso minero de minería no metálica. Pero ahí te establece, por ejemplo, en Salinas, en la ribera del río, hay muchas casas. Asentamientos.
ese reasentamiento que se debe producir ahí también está establecido. Y en términos de consecuencias, ¿qué establece la ley? Por ejemplo, tú hablabas aquí hay, eso es ya una empresa de una constructora, gente que va a la orilla de los ríos que se secan y hacen asentamientos humanos. Usted lo ve en todas partes del país, no solamente aquí en la margen oriental, en toda parte del país donde cruzó un río, en alguna ocasión ahí alguien se inventó hacer una casa. ¿Qué garras en términos de penalización establece la ley para aquellas personas que violen el ordenamiento territorial? Sí. El anteproyecto. Qué importante esa pregunta, Dari, porque es parte de lo que nos afecta a nosotros como país. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a esos asentamientos irregulares, allí le da a los ayuntamientos 30 días. Pero ¿cuáles son, por ejemplo, aquí que dice en el artículo 74 de este proyecto? Habla de las sanciones pecuniarias. Cuándo es una falta leve, cuándo es una falta grave y cuándo es muy grave. Y entonces ahí se establecen los montos. Pero sanciones. Te puedo decir, por ejemplo, las leves, tú tienes un solar aquí en La Luperón y no lo limpias. Entonces ahí se establece que ese solar, la maleza que va a producir eso va a afectar a los vecinos. Sí, eso es una falta leve. Ahí tú tendrías una sanción de multa hasta 50 salarios mínimos. Pero no solo eso, también la limpieza y tú pagarías por lo que se incurra el costo de eso. Es una falta leve, pero ya en una muy grave como la que estableces de ese asentamiento ilegal en una zona donde el suelo no es vocación para urbanizable, entonces ahí tenemos hasta 1.000 salarios mínimos, de 100 hasta 1.000 salarios mínimos. 700, pero la demolición también. 1 millón y pico de pesos. La demolición también de eso. Y entonces por eso es tan importante ya poder, porque aquí se crece mucho en este país, pero de manera informal, irregular, sin planificación. Diputado, tenemos 17 años con ese proyecto de ley en el Congreso. O sea, para 2 décadas, como te dice. ¿Dónde están los conflictos de intereses? ¿A quién afecta? ¿Y cuáles son las intríngules que tienen que esto no avanza, tan importante para cualquier nación? ¿Dónde están? Yo entiendo que quizás hay sectores interesados. Hasta ahora yo no puedo decir. O sea, no lo ha identificado los sectores. No puedo, exacto, no he encontrado oposición. Pero algo pasa, ¿no? Allí los ayuntamientos han estado ya representando a la Liga, a FEDOMO, a FEDODIN. También ha estado el Ministerio de Turismo en comisión, en estudio, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Energía y Minas, todos los actores, las instituciones que intervienen en esta regulación y planificación del territorio nacional. Y nosotros entendemos que es voluntad política. ¿Cómo? Y yo creo que en este momento... Puede haber algo en la sombra que no se está viendo, ¿eh? Si no hay un punto de conflicto que haya imposibilitado... No, yo no lo veo así. No encuentro ese punto que te pueda, porque lo dijera aquí, te digo, mira, ahí hay un sector que se opone, pero no ha sido así. Todo el mundo va y plantea realmente... Y voluntad política de varios presidentes, ¿eh? Varios presidentes. Yo quería más o menos aclararte sobre Moca. En Moca es una de las provincias de mayor productora de yuca y de muchos productos. Muy buena la yuca. De mucho producto. Entonces, Moca tiene un problema. Yuca mocana. Yo vi ahí un amigo mío haciendo una protesta que lo están cogiendo, toda la tierra de vocación agrícola, la están cogiendo para hacer urbanizaciones en Moca. Ay, mi madre. Y así habrán otros pueblos. Para eso tiene usted que tenerlo en cuenta, cuáles son realmente las que tienen vocación agrícola. Y utilizar los servicios de cartografía. Ustedes tienen en la ley servicio de cartografía. Excelente, excelente. Fíjate, esto le da 9 meses, una vez aprobado este proyecto de ley, le da 9 meses al Instituto Nacional Geográfico. Luis Hungría Morel, me parece, para que pueda establecer los límites de cada demarcación política. De cada demarcación crear un política. mapa a través del Instituto Cartográfico para que diga hasta aquí usted puede llegar. Y en los estudios, en la planificación de los ordenamientos, de los planes territoriales de los ayuntamientos, entonces las potencialidades, las limitaciones y las expectativas de cada territorio se establecen. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir de Moca. Vocación agrícola no puede construirme, no es urbanizable. Entonces ahí viene, por eso el interés
de que la gente conozca de cuán importante es este anteproyecto que se está conociendo en la Cámara y que yo te puedo decir, Luis, que el liderazgo está interesado en que pronto se pueda aprobar. ¿Qué participaciones van ustedes a la sala capitular? Porque la sala capitular a veces es delicado. Cuando la cosa tiene que ir a la sala capitular, como que se complica la cosa, Dari. Sí, ahí hay. y el regidor sabe. Yo te puedo hablar de eso porque yo fui presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional. En 2018 me tocó trabajar la ordenanza que aprobamos en el 19 para que hoy podamos tener el territorio del Distrito Nacional con una planificación. Nos queda un solo minuto, Elías, y obviamente tú que eres una persona vinculada al tema del transporte, nos gustaría escuchar tu opinión sobre la implementación que está haciendo el gobierno de los corredores. La Núñez de Cáceres ya se hizo, se procura hacer la Churchill, la Lincoln, la Tiradentes, la Máximo Gómez. Tu opinión sobre esa modalidad de implementación de corredores, de manera muy breve. Bien, Dari, se habla de que este mismo mes estará iniciando el de la Churchill. Sí. Yo estoy de acuerdo con ese enfoque de la colectivización del transporte público, porque cuando tú, imagínate el impacto ambiental, tener como en la Churchill ahora mismo 360 carros, pero sustituirlo con 50 autobuses. Eso es perfecto el enfoque desde el gobierno. Ahora, yo quiero aclarar algo y quiero que lo conozcan. Ya se implementó hace un año en la Núñez de Cáceres, donde hoy hay temas porque no tienen combustible. Hoy, ahora mismo es noticia en este país que no tienen combustible. Pero ¿qué pasó allí? Te cuento, Dari. A los choferes de ese corredor, 132 específicamente, se llegó en las discusiones con ellos de que las chatarras, los vehículos que se iban a sacar, se le iba a comprar. No se ha comprado. Se le iba a dotar a los choferes que exceden los 60 años de edad una pensión solidaria con seguro médico. Sí. Ni pensión solidaria ni seguro médico. Los choferes, entonces, tienen un local, tienen un parqueo en el que se le iba, con esa producción de ese fideicomiso, de esas 30 unidades que tienen en la Núñez, se iba a pagar ese local que ellos tienen, que paga un préstamo mensual. No se está pagando, lo que sí se está pagando es el de Conatra, el de la cooperativa de Conatra, que está en el 9 y paga 250,000 pesos mensuales, y otro en la feria que paga 89,000 pesos. Debemos comenzar por ahí. Claro. A los choferes, pero para concluir, no se le está dando nada de lo que se les ofreció, y un chofer que hoy está enfermo o que es diabético o hipertenso y que antes recibía de esa ruta sus 12,000 pesos, ahora no está recibiendo ni un centavo. Si no lo mantienen contento, los choferes dicen que no deja el transporte, pero no abandonan la práctica. Gracias. A Elías, gracias al diputado Elías Matos por venir a conversar con nosotros. Obviamente que se nos quedan varios temas que conversar con él al margen del tema legislativo y otras comisiones y proyectos que él también tiene como iniciativa. Por lo que lo vamos a invitar próximamente, si Elías es dirigente del PRM. Nos vemos mañana. Mañana tenemos un programa interesantísimo, igual que como el de hoy. Mañana vamos a estar conversando con el senador José del Castillo Sabiñón. ¿También de Barahona? Sí, de Barahona. A propósito de todo lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana y obviamente el segmento de salud con la doctora Nowell Mercedes y también a Junior Betances desde Nueva York. Nos vemos mañana y gracias por la audiencia.